La presentación que yo preparé el día de hoy para compartir con ustedes es un poco basada también en conceptos generales que creo que es importante que todos manejemos como el mismo lenguaje, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de conectividad y corredores biológicos y conservación de biodiversidad y demás. Creo que la labor que ha venido realizando el Corredor Biológico Mesoamericano durante muchísimos años es súper importante para toda la región mesoamericana y de ahí han surgido otro montón de esfuerzos, ¿verdad? En este tema de corredores biológicos a nivel nacional y tratando de maximizar esta estrategia de conservación para realmente proteger a la biodiversidad. Y una de las grandes fortalezas de este enfoque de corredor biológico es precisamente que no deja a un lado la matriz agrícola, ¿verdad? La matriz agropecuaria, que por muchos años nosotros los ecólogos y los biólogos tal vez cometimos el pecado de pensar que no era posible hacer conservación más allá de las áreas protegidas o de las áreas de bosques continuos o áreas naturales prístinas. Y bueno, hemos ido aprendiendo con el pasar del tiempo que esto no es necesariamente cierto. En este sentido, entonces, mi charla empieza un poco por pensar, ¿verdad?, en que tenemos que hacer una reflexión juntos de los retos que tenemos que afrontar cuando hablamos de conservación de biodiversidad y por ende de conectividad. Y esos retos están asociados con esta imagen que ustedes ven en este momento, ¿verdad?, que es, bueno, el planeta Tierra, donde estamos todos nosotros y del que dependemos para nuestra sobrevivencia. En una publicación del 2011 de Foley y sus colegas estimaban que aproximadamente el 38% de la superficie terrestre estaba siendo destinada para la producción de alimentos. Esto, superficie terrestre libre de hielo, y esto obviamente para la producción tanto de cultivos como de cría de animales, es decir, agricultura y ganadería. También sabemos que a nivel mundial, ¿verdad?, el área que comprende el corredor mesoamericano o todo el área mesoamericana desde México hasta Centroamérica, y en este mapa que ustedes observan realmente se muestran el área tropical a nivel mundial, se reconoce como esta franja, un área sumamente importante para la conservación de la biodiversidad, por una serie de criterios que incluyen el número de endemismos, o de especies endémicas que habitan estas regiones. Muchos investigadores han apuntado a que es importante, ¿verdad?, hacer investigación en estas áreas y hacer esfuerzos de conservación en estas áreas, pensando en que muchas veces tenemos que maximizar los recursos que tenemos disponibles. Y en los procesos de priorización, pues pensar en dónde podemos tener un impacto mayor. Y por eso la afirmación de que muchos de estos esfuerzos tienen que enfocarse en estas áreas conocidos como hotspots o puntos calientes o áreas importantes para la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, cuando sobreponemos a este mapa de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad o puntos calientes, un mapa de cómo se ven las áreas de cultivos y de producción ganadera a nivel mundial, vemos que tenemos gran predominancia, ¿verdad?, especialmente entre las áreas del trópico, los cultivos dominados por pasturas o áreas dominadas por pasturas, y también áreas dominadas por cultivos, ya sean anuales o perennes. En la región de América Latina y el Caribe, se reconoce, ¿verdad?, actualmente que la expansión del sector agropecuario continúa siendo uno de los principales impulsores de la deforestación, degradación y cambio de uso de suelo. Y por tanto, pues supone retos bastante grandes cuando pensamos en esfuerzos de conservación de biodiversidad y en estrategias para fortalecer o restaurar la conectividad en los paisajes agropecuarios, ¿verdad? En América Latina y el Caribe también, de acuerdo a la OECD y a FAO, en 2019, se conoce que el 38% de la superficie está también siendo utilizada para la producción de alimentos, 28.5% para producción ganadera, y cuando hablo de producción ganadera no simplemente hablo de bovinos, ¿verdad?, sino también ovinos y otro tipo de animales, básicamente cría de animales, y el 9.5% está destinado a los cultivos.
¿Por qué esta vista general, verdad? Porque esta vista general nos pone en contexto los grandes retos que tenemos, ¿verdad? Uno de los grandes retos también, como se vio recientemente en el informe de Lancet, del que voy a hablar un poco más adelante, también es la producción de alimentos. Es importante resaltar que esta conversión de hábitats naturales a sistemas productivos, como bien lo mencionaba Lindsay en su introducción, ha generado grandes cambios en la forma en que enfrentamos la crisis de la pérdida de la biodiversidad. Tradicionalmente, ¿verdad? Pensábamos en trabajar en bosques, en áreas pristinas, en ecosistemas pristinos, y eso este rápido cambio, ¿verdad? Nos ha obligado a tener un cambio en nuestro enfoque. Y hablo en plural porque me incluyo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar ecología, mi objetivo era trabajar en áreas protegidas, trabajar en bosques, etcétera, y poco a poco mi visión también fue cambiando. Y así ha venido cambiando la visión de muchos biólogos, ecólogos o personas que trabajamos en conservación, de tal vez sacar nuestra visión de los bosques y de las áreas protegidas y ver hacia la matriz productiva y pensar en cómo podemos hacer que la matriz productiva también sea un espacio en donde podemos hacer conservación de la biodiversidad efectiva. Esta rápida evolución también ha dado inicio a un enfoque diferente de conservación de la biodiversidad, que no es del todo nuevo, porque ya hablábamos de servicios y de funciones y de procesos ecosistémicas que dependen de la biodiversidad mucho antes del enfoque actual de servicios ecosistémicos, pero ha tomado mucha fuerza a partir de los años 90. Y hoy por hoy, pues básicamente cuando hablamos de biodiversidad, muchas veces hablamos de la mano de servicios ecosistémicos o de las contribuciones que la biodiversidad hace a los seres humanos y a nuestra sobrevivencia. Lo que les mencioné antes es los retos adicionales, que es un poco, quiero mencionar lo que resume el informe Eat Lancet del 2019, y lo que ven son unas gráficas que analizan el consumo de alimentos tanto a nivel global como a nivel de Norteamérica, y en esta definición de Norteamérica incluyen a Mesoamérica, es decir, llega hasta Panamá. Y lo que vemos dentro de los retos, ¿verdad? Es que también tenemos que pensar que parte de los cambios de nuestros sistemas productivos y de cómo producimos nuestros alimentos y cómo utilizamos estos agroecosistemas o agropaisajes en armonía también para conservar la biodiversidad va de la mano con un cambio en el consumo. Actualmente a nivel global, por ejemplo, estamos consumiendo 288% de carne roja, y más de casi 300% de vegetales almidonados, muy por encima de la línea que se conoce como los límites de la salud. Y por el contrario, consumimos muy pocos granos, muy pocas legumbres, frutas, verduras, nueces y semillas. Si nos vamos a Norteamérica, esto aún es más crítico, ¿verdad? Y el consumo de carne roja supera el 600%, el consumo de aves más del 200% y así sucesivamente. Y seguimos teniendo muy poco consumo de otros alimentos que son muy importantes para la salud humana y que son de menos intensidad en el uso del suelo o en ciertas prácticas agrícolas y agronómicas. Algunas definiciones importantes, ¿verdad? Incluyen, por ejemplo, esta famosa de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Todos hablamos de ellos todo el tiempo y creo que la mayoría entendemos a qué nos referimos, pero siempre es importante recordar que cuando hablamos de esto, sencillamente nos estamos refiriendo a todas las contribuciones que la naturaleza le da a las personas. Y especialmente en el concepto de biodiversidad, ¿verdad? Que es todos los organismos o los seres vivos que habitan el planeta Tierra. Desde los que no vemos, que son los microorganismos, que muchos de ellos tienen funciones súper importantes en la fertilidad de los suelos y por tanto en nuestra capacidad de producir alimentos, como otros, ¿verdad? Que también conocemos muy bien, como los polinizadores, las abejas, murciélagos, aves, etcétera, ¿verdad? Entonces, son todos esos procesos y condiciones en las que los ecosistemas y las diferentes especies que viven e interactúan dentro de estos ecosistemas mantienen y satisfacen las necesidades humanas. Por otro lado, lo que nos ocupa el día de hoy es el tema de los agropaisajes o los agroecosistemas,
Básicamente son ecosistemas que son el resultado de la transformación de ecosistemas naturales para la generación de servicios ecosistémicos, es decir, para la generación de alimento en muchos de los casos y también de lo que vamos a estar hablando hoy puntualmente. Estos agroecosistemas generan una serie de bienes y servicios que tienen mucho valor para la sociedad humana y que pueden hacer contribuciones directa o indirectamente. Tal vez directamente la más sencilla de entender, pues es precisamente la generación de alimento o de fibras como madera, etcétera, y algunos indirectos que tienen que ver con mantenimiento de procesos ecosistémicos o funciones del ecosistema que son fundamentales, como la que mencioné, la polinización, pero también está el control de plagas, y cerca de las costas, por ejemplo, la regulación de las inundaciones, etcétera. Por otro lado, cuando hablamos de conectividad, que es lo que nos ocupa específicamente en el día de hoy, y siempre estamos hablando de conservar conectividad entre los paisajes o de fortalecer o de restaurar esta conectividad, es importante que entendamos, bueno, que esta estrategia es muy importante para la protección de la biodiversidad, para el mantenimiento de los ecosistemas viables y poblaciones silvestres, y que además es importante porque en estos tiempos también de alguna manera nos apoyamos en estas estrategias para tratar de facilitar la adaptación de las especies silvestres ante escenarios de cambio climático. Los corredores de hábitat o los corredores ecológicos o los corredores biológicos, tal vez son sinónimos de lo mismo, son de las principales herramientas que se utilizan para promover esta conectividad. Y básicamente, como ven en la figurita, que me disculpo porque está en inglés, básicamente se trata de tratar de traer algún tipo de relación o conexión entre parches de hábitat, ya sea a través de corredores, ya sea a través de pequeñas stepping stones, que son como pequeños hábitats que pueden utilizarse para brincar de uno al otro hasta llegar a un hábitat de mejor calidad. Y eso obviamente tiene implicaciones muy importantes sobre la viabilidad de las poblaciones que habitan en paisajes que han sido intervenidos mucho por el ser humano, ¿verdad? Estos agropaisajes. Por otro lado, también es importante entender que del concepto de conectividad se desprenden dos conceptos adicionales. Uno es la conectividad estructural y el otro es la conectividad funcional. Y a medida que tengamos claridad, ¿verdad?, de cómo estos dos conceptos realmente funcionan, va a ser muy importante para que diseñemos nuestras estrategias, ¿verdad?, de intervención en los territorios, sea intervenciones más a escala local, o nacional o regional. Cuando hablamos de conectividad estructural, básicamente nos estamos refiriendo a las relaciones físicas que existen entre los elementos de un paisaje. Es decir, por ejemplo, un bosque continuo está completamente conectado estructuralmente y tal vez si ese bosque tiene un bosque ribereño, un bosque de galería, es decir, el bosque que rodea los ríos y conecta con otro bosque, podríamos pensar que estructuralmente están conectados entre sí. Sin embargo, cuando hablamos de conectividad funcional, hablamos de algo distinto. No es esa conexión física, sino más bien es el grado en que las diferentes especies utilizan estas conexiones para moverse dentro de un paisaje. Una de las grandes críticas que se tiene a toda esta estrategia o la visión o el enfoque de corredores es que, si bien es cierto, invertimos mucha energía y mucho esfuerzo y muchos recursos en fortalecer la conectividad estructural, no siempre invertimos la misma cantidad de esfuerzos en demostrar que realmente esa estructura o esas conexiones físicas funcionan o están realmente siendo utilizados por las especies que queremos conectar. Otra de las grandes incógnitas, ¿verdad?, es que si en este proceso de aumentar conectividad, además de conectar elementos positivos, también estamos conectando elementos negativos, porque puede servir como fuente de conexión también para vectores, en cuyo caso, en los tiempos en los que estamos viviendo en este momento, creo que es una reflexión sumamente válida y muy importante, ¿verdad? De aquí en adelante, ahora casi que todo lo que hablamos es qué sucederá post
pandemia, cuáles serán nuestras estrategias post pandemia, cómo nuestras visiones van a cambiar post pandemia. Para ejemplificar lo que digo, ¿verdad? Voy a hacerles un ejemplo muy sencillo y es básicamente ese aporte que pueden hacer los agropaisajes a la conectividad. Si bien es cierto, son también los principales causantes del cambio de uso de suelo, esta expansión de la frontera agrícola o esta necesidad de ampliar las áreas de producción para generación de alimento, pues también hay oportunidades dentro de estos agropaisajes para trabajar, para hacerlos más amigables con la biodiversidad y pensar en que, en primer lugar, el hecho de que estén conectados es fundamental para mantener la viabilidad de estas poblaciones. Si no, pues estaríamos pensando en áreas que están desconectadas y que eventualmente generarían erosión genética y, por tanto, extinción local. Acá lo que estamos viendo es un paisaje real, a como era en el año 2006, de la región de Matiguás, en Matagalpa, Nicaragua, y lo que estamos viendo es un paisaje en donde el 11% corresponde a parches de bosque, que es lo que observamos ahorita en color verde oscuro. La mayoría de estos parches en ese momento correspondían o eran menores de 10 hectáreas y únicamente 15 parches eran mayores de 10 hectáreas de área. 80 hectáreas era el parche más grande. ¿Qué sucede con esto, verdad? Es muy importante saber que dentro de un paisaje la permanencia de estos parches o de estos fragmentos de bosque son sumamente importantes porque suelen ser reservorios de muchas especies que de otra manera no lograrían sobrevivir y también son reservorios de individuos que en algún momento se van a dispersar en el paisaje y que van a lograr establecer otras poblaciones en otros lugares y así mantenemos el flujo genético. Cuando hablamos de cómo podemos contribuir con el agropaisaje, cómo podemos mejorar a través de un manejo más amigable del paisaje, pensemos, por ejemplo, primero con cumplir lo que la ley dice, que es mantener los corredores ribereños. Los corredores ribereños es el tipo de bosque que se forma alrededor de los ríos, que en la mayoría de nuestros países por ley tenemos que conservarlo y que obviamente en paisajes agropecuarios son muy importantes, ya sea para el riego o para dar de beber a los animales. Cuando cambiamos hacia un aumento de la conectividad estructural en este paisaje, incluyendo esas franjas de bosque ribereño, el paisaje cambia, ¿verdad? Se ve mucho más conectado en términos de la estructura. Si a esto además le aumentamos un esfuerzo para trabajar, digamos, con productores, estableciendo cercas vivas, estableciendo árboles dispersos dentro de áreas de pasturas, trabajando más con algunos sistemas que promueven esta cobertura arbórea como los sistemas agroforestales, vemos que el paisaje se ve mucho más conectado que lo que veíamos al inicio. Entonces, es a través del manejo de estas áreas o de estas fincas o del trabajo con productores en estos agropaisajes que debemos promover este tipo de herramientas para incrementar la conectividad estructural, que eventualmente pueden ser diferentes rutas, ¿verdad?, para movimiento de las especies. En este caso, la imagen que ven en el lado izquierdo de la diapositiva es un toledo o un Chiroxifia linearis, que es frecuente en este territorio y que nosotros identificamos que se movía en el paisaje, solo que no sabemos exactamente cómo se movía en el paisaje. Sabemos que el paisaje estaba de cierta manera conectado o era permeable, pero no sabemos si se movió en línea recta, si utilizó diagonales, etcétera, ¿verdad? Y por eso es un poco también la dificultad, ¿verdad?, de entender si estas conexiones estructurales realmente están proporcionando esas estructuras necesarias para que los individuos se desplacen en el territorio. Y es decir, que utilicen estas estructuras para tener conectividad funcional. Por otro lado, lo que les mencionaba ahorita, algunas de las estrategias que desde CATIE promovemos, ¿verdad?, para trabajar con esta restauración o fortalecimiento de conectividad tanto estructural y funcional dentro de paisajes agropecuarios, es la promoción de los sistemas agroforestales, es decir, el aumento de la cobertura arbórea dentro de los sistemas productivos.
Los sistemas agroforestales tienen muchas bondades. Algunas de ellas se ven en esta diapositiva, no voy a leerlas, solo decir que en general el enfoque promueve, ¿verdad?, el incremento de cobertura arbórea o el incremento de especies arbóreas para integrar tanto cultivos como la crianza de animales, y que en este sistema hay un montón de interacciones y de beneficios, ¿verdad? Los sistemas de producción agroforestal son básicamente una serie de sistemas y tecnologías que combinan árboles con cultivos agrícolas y pastos, y cuyo objetivo final es incrementar y optimizar la producción en forma sostenida o sostenible. Y deben de cumplir algunas condiciones básicas fundamentales, como el hecho de que al menos 2 tipos de plantas interactúen biológicamente, al menos uno de los componentes es una leñosa perenne, y al menos uno de los componentes es una planta manejada con fines agrícolas. Y esto incluye también a los pastos, porque cuando hablamos de sistemas agroforestales, y que ustedes probablemente han escuchado muchas veces esta palabra, también de acá se desprenden, dependiendo de las asociaciones, diferentes tipos de sistemas. Tal vez el más común en las zonas ganaderas, que es el pasto, los animales y algunos árboles, ya sea en forma de cercas vivas o árboles dispersos en las pasturas, son los llamados sistemas silvopastoriles. Pero también existen otros tipos de combinaciones, ¿verdad? Árboles en asocios con cultivos agrícolas y ganadería, que nos referimos a sistemas agrosilvopastoriles, y árboles en asocios con cultivos agrícolas, que aquí hablamos de sistemas agroforestales o silvoagrícolas. Todas estas, ¿verdad?, son estrategias importantes para fortalecer la conexión o la conectividad dentro de estos pasajes agrícolas, que dependen íntimamente del tipo de manejo que los productores hacen de su parcela, de su finca, o de que a nivel nacional o regional, perdón, promovemos. Evidentemente es muy diferente la capacidad de un bosque a pleno sol versus un bosque agroforestal. Y es lo mismo cuando pensamos en las pasturas, ¿verdad? Cuando pensamos en las cercas vivas o en los elementos lineales que conectan o que separan los apartados de pasto. Es muy distinto pensar en una cerca muerta, que es la fotografía que ven en la parte superior, cuando la comparamos con cercas vivas, que son básicamente estas mismas líneas, pero en lugar de utilizar postes muertos, utilizamos árboles vivos. Y estas cercas vivas también son distintas entre sí. No es lo mismo una cerca viva que es monoespecífica, es decir, que únicamente utiliza una única especie arbórea, versus una cerca viva como la que ven en la fotografía del lado derecho, que es multiespecie, multiestrato, y que evidentemente su aporte a la generación de recursos alimenticios y de hábitat para diferentes especies es mucho más valioso. Lo que vemos en los gráficos de la izquierda básicamente es esa comparación, ¿verdad?, entre los aportes que hacen tanto la cerca muerta, que es control, versus una cerca simple, versus una cerca multiestrato, y básicamente lo que encontramos es una mayor diversidad o riqueza de especies en las cercas que son más complejas. Obviamente, de la mano de promover este tipo de herramientas o tecnologías, también viene un cambio en la mentalidad de los productores, y también un buen conocimiento de qué especies realmente se adaptan a los espacios y qué tipo de especies no van a generar efectos negativos sobre la producción de pasto. Muchas veces, en nuestra experiencia, lo que hemos aprendido es que al trabajar con productores ganaderos o bien productores de cultivos agrícolas, la preocupación es siempre que los árboles generan mucha sombra y que por tanto van a tener un efecto negativo, tanto sobre el pasto como sobre los cultivos. Sin embargo, hay muchas diferentes especies de árboles con diferentes estructuras de copa que permiten también el paso de luz, y que pueden ser diseñados de cierta forma en donde se maximice la productividad, pero sin perder de vista el componente ambiental. Y ese componente ambiental, que en este caso es fundamental para mantener la conectividad. Paisajes como este, ¿verdad?, que es tradicionalmente lo que se observa en áreas donde se produce o donde se da una producción extensiva de ganado o
producción extensiva de animales, es realmente lo que no queremos ver. Queremos ver paisajes que sean más complejos, que integren más elementos y que también están asociados con el confort y la calidad de vida que tienen los animales. Muchos estudios, por ejemplo, han demostrado que en contraste de este paisaje con este paisaje, pues visualmente es muy grande y a lo que apuntamos es a este cambio de paradigma, ¿verdad? De tratar de pensar en que podemos integrar los sistemas productivos al ecosistema con elementos que no solo ayudan a mantener la conectividad en el paisaje, sino que también ayudan a incrementar la productividad, que al final es el objetivo principal de los productores, ¿verdad? Ellos tienen, este es su medio de vida y no podemos desligar nuestros objetivos de conservación de los objetivos de producción y de calidad de vida de las familias que dependen de estos sistemas. Un paisaje como este, ¿verdad? Que integra parches o fragmentos de bosque, árboles dispersos en donde tenemos tanto pasturas mejoradas y diversificadas como pasturas naturales, y donde tenemos cercas vivas. Todos esos elementos nos ayudan a tener países más permeables y más conectados, y aún así seguimos produciendo alimento y se sigue generando un medio de vida para las familias que dependen de estos sistemas productivos. Entonces, nuestra visión, digamos, de cómo ese aporte de los agroecosistemas a la conectividad puede darse es precisamente a través de estos elementos. Y existen muchos estudios que demuestran que esto es cierto, que yo no voy a presentar aquí muchos estudios, sino como la visión general de lo que sabemos de cómo los agroecosistemas pueden maximizar ese aporte a la conservación. Hay uno en particular, digamos, que sí les voy a mencionar, y que tiene que ver con un ejercicio que nosotros realizamos en donde seleccionamos algunas especies de aves que tienen diferentes niveles de dependencia al bosque, para tratar de entender cómo ciertos cambios que podemos promover en el paisaje también pueden promover la conectividad funcional de estas especies. Entonces, básicamente, en palabras sencillas, seleccionamos 6 especies que de la A a la F estamos hablando, la A es un ave que es muy dependiente de áreas de bosque, y el F es un ave que es más generalista, que se adapta muy bien a áreas abiertas y que tradicionalmente lo podemos encontrar en áreas donde hay muchas pasturas o herbáceas. Entonces, lo que hicimos fue generar escenarios hipotéticos, ¿verdad? Difícilmente uno puede hacer estos análisis haciendo grandes cambios en la vida real, pero las herramientas actuales de información geográfica que tenemos nos permite generar escenarios hipotéticos de qué pasaría si hago un cambio de este tipo o del otro tipo. Entonces, dentro de esta finca creamos un escenario, digamos, de simplificación o de intensificación, en donde todos los elementos de conservación fueron removidos, es decir, se eliminaron cercas vivas, se eliminaron árboles dispersos en potreros o árboles en sistemas agroforestales, y todo lo que era sistemas agroforestales de café se convirtieron a pleno sol. Las cercas vivas fueron convertidas a cercas muertas. Luego tenemos el escenario de cómo se ve el territorio en la realidad, donde vemos que toda la parte que se ve como color moradito o rosadito en el centro son elementos lineales que son cercas vivas que conectan o que están alrededor de áreas de pastura o áreas también de cultivos de café. Y luego creamos 2 escenarios adicionales que son la opción A y la opción B. ¿Por qué estas opciones? Porque muchas veces cuando trabajamos directamente en el territorio, cuando tratamos de bajar estas ideas al territorio, a trabajar con un productor en una finca, y hay resistencia hacia incluir más árboles dentro de la finca, deberíamos de tener cierta habilidad de conocer cuál es el aporte, tal vez, de tener árboles únicamente en los bordes de los potreros o en forma de cercas vivas, y versus tener todas las parcelas de café simplificado, con cercas vivas, con cercas vivas multiestrato en todos los linderos. Es decir, estos 2 últimos escenarios lo que hacen
es que el A incrementa la diversidad, es decir, el número de especies y el número de individuos de árboles, en el caso de la densidad, dentro de las parcelas de café, mientras que el escenario B incrementa la cobertura únicamente en el perímetro. Entonces podríamos tener la opción de decir, tener más árboles dentro de las parcelas como tal productivas o tener más árboles únicamente en el perímetro. Y lo que encontramos, y esto es un mensaje muy rápido, es que si ven en la parte de arriba de esta lámina está el escenario de intensificación, el escenario actual, y en la parte de abajo está el escenario A y el escenario B. En los dos escenarios de arriba, aparentemente para la especie Corapipo altera, que es la especie que es más dependiente de bosque, no existe conectividad en el paisaje, no existe conectividad funcional. Esa especie no sería capaz de desplazarse bajo esas condiciones. Sin embargo, cuando pasamos al escenario A y el escenario B, únicamente el incremento de estructuras lineales como cercas vivas multiestrato, tanto dentro de parcelas como en los alrededores, en los linderos, tiene el mismo efecto en términos de la conectividad funcional de esta especie. Pues podríamos tener también o diseñar un portafolio de opciones para productores para estas intervenciones ya específicas, aterrizadas, porque mucho de lo que hacemos también tiene que ir ligado con qué hacemos en el territorio específicamente. Finalmente, ¿verdad? Yo quiero ir concluyendo o concluir esta presentación con algunas reflexiones. Algunas de ellas ya las incluí mientras hablaba, ¿verdad? Y es que es posible, ¿verdad?, tener este tipo de paisaje que ven en estas fotografías. Acá estamos viendo el paisaje de cercas vivas, ¿verdad? Un paisaje que es mucho más complejo y un paisaje de café. La fotografía del lado derecho es café con árboles dispersos, multiestrato, ¿verdad? Entonces, es posible tener estos paisajes, pero depende íntimamente de la labor que nosotros realizamos en el territorio, trabajando con los productores, entendiendo qué tipo de especies funcionan mejor, en qué ambiente, qué número de especies o qué número y también qué cuántos individuos, como para hacer recomendaciones realmente acertadas. Al final nuestro objetivo obviamente es incrementar la conectividad, conservar biodiversidad, pero lamentablemente muchas veces esto no es suficiente para trabajar con productores y para trabajar en agropaisajes. Tenemos que pensar en objetivos de conservación que van de la mano de objetivos de producción y que estos a la vez son capaces de mantener los medios de vida de estas familias. En estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, mucho se ha hablado de la importancia de la resiliencia. Nos hemos visto con sistemas de producción que han sido alterados, no hay transporte, no hay manera de que haya movilidad. Y eso nos está haciendo repensar un montón de cosas, ¿verdad? De cuáles son nuestras estrategias en el corto y mediano plazo y a largo plazo también, de cómo vamos a lidiar con la crisis de la conservación de la biodiversidad, especialmente en estos paisajes que son dominados por la actividad humana, tomando en consideración o sin perder de vista la importancia también del componente humano, que creo que es algo fundamental del enfoque de los corredores biológicos, que no estamos pensando en conservación sin uno de los elementos principales, ¿verdad?, que es la capacidad del ser humano de tomar las decisiones adecuadas. Y bueno, con esta diapositiva, pues yo concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención y si tuviesen preguntas, pues con mucho gusto intentaré responderlas en el espacio que está destinado para esto. Gracias. Perfecto, entonces, bueno, voy a pasar rápido por lo que ya les había mostrado para que te dé más envidia aún algunas imágenes de esas espectaculares del Caribe. Bueno, iba por acá contándoles de esa alta diversidad que tenemos en la región, la resiliencia de sus comunidades, pero por otra parte la fragmentación y degradación que está haciendo que se pierdan los ecosistemas y que en esta imagen que vemos por acá pequeñita, las áreas protegidas se vean cada vez más como unas islas donde su sostenibilidad en el tiempo pues empieza a ver afectada.
Entonces surge como respuesta a toda esta preocupación la estrategia Conexión Biocaribe, con el saludo a Luz Elvira, digamos que es la persona que principalmente ha liderado esta iniciativa y ha buscado pues como conectar a las entidades que venimos trabajando en este caso y que ha creído que ese enfoque de conectividad socioecosistémica es la alternativa que realmente puede dar la posibilidad de recuperar esa estructura ecológica y por lo tanto pues ahí es donde FAO entra a jugar un papel muy importante con toda su experiencia en todos los temas de agrodiversidad. Entonces la estrategia de conectividades es ahora un documento, digamos, que ha sido trabajado durante varios años con participación incluso de colegas muy conocidos por ustedes como Olivier Chazot, a quien también saludamos y agradecemos que nos ha acompañado en varios momentos de la estrategia. Y la tenemos en este momento como esa ruta de trabajo que orientada a recuperar la estructura ecológica del Caribe colombiano a partir de lo que ya mencionaba Lindsay, de la configuración de unos mosaicos de conservación sostenible como unos espacios donde se integran los temas de conservación, de uso sostenible, de conectar personas, de conectar instituciones y de conectar ecosistemas. Esa estrategia tiene unos ejes principales que son, en primer lugar, la gobernanza territorial, con toda, digamos, lo que hay que entender como la apropiación y la movilización de las comunidades y de las instituciones que están en el territorio para que apropiándose de esta estrategia pues ayuden a que se dinamice y materialice el tema de modelos de producción sostenible y de herramientas de manejo del paisaje y la gestión territorial de la conectividad, como todas estas acciones a nivel muy institucional que se toman para llevar a cabo una estrategia de este estilo. Lo primero, digamos, que nosotros arrancamos a trabajar cuando el proyecto inició, que fue en el año 2016, fue definir conceptualmente qué era eso de conectividad socioecosistémica y cómo podríamos definir cuáles eran esas áreas de conectividad que el Caribe necesitaba. Entonces, pues no voy a extenderme en esta diapositiva, principalmente lo que es importante acá es que ese análisis y ese diseño detallado de las áreas de conectividad se basa en tres principios importantes que son, en primer lugar, la biodiversidad como soporte de los servicios ecosistémicos, tanto en su sistema biofísico como su sistema social, y eso implica pues el análisis de todos los servicios, tanto de oferta, de regulación, los servicios culturales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la biodiversidad, o sea, dónde están esas áreas protegidas, dónde están esas estrategias complementarias a las áreas protegidas y las iniciativas que se trabajan en muchas escalas para gestionar esa biodiversidad. Están en la interacción de los sectores, actividades con su bienestar cruzados con una factibilidad en función de las oportunidades o barreras que pueden propiciar la conectividad. Todo esto, digamos, es un análisis basado en cartografía, en mucho trabajo de campo, de la que les voy a mostrar apenas un pedacito, pero para contarles que con toda esa base nosotros desarrollamos un análisis de prioridades de conectividad socioecosistémica para el Caribe. En esa metodología tuvimos en cuenta una conformación, iniciar por una conformación de multiespecie, de una red multiespecie, especies focales, para tener pues como ese punto de partida, y aquí tenemos especies tanto terrestres como marinas, como de sistemas de agua dulce, a partir de diferentes pues software que nos ayudan a correr esos modelos, y esta red multiespecie es la que se cruza luego con todas esas capas de servicios ecosistémicos, de dónde están las áreas importantes para estas especies, pero también para el alimento, pero también para la oferta hídrica, etc. Y en términos de la modelación marino-costera, que es un ejercicio que estamos recientemente terminando,
trabajamos a partir también de unos escenarios, porque ya estamos hablando no solamente de la conectividad terrestre que se ve pues a simple vista, sino que acá también ya empezamos a hablar de la superficie y de la profundidad que implica pensar en los ecosistemas marinos. Entonces, se trabajó con unos escenarios a partir de esos niveles de superficie y de profundidad, con unos rangos de superficiales hasta 10 metros y de profundidad entre 40 y 50 metros, cruzado con digamos, temas de variabilidad climática, con años neutros, años niño, años niña, e identificando los principales años, digamos, que eran relevantes para correr el modelo. Hicimos asimismo entonces una evaluación con a partir de estos escenarios. Aquí les mostraba con todos estos cruces, nos dieron cerca de 200 corridas realizadas que luego digamos, se incorporaron a un análisis de transporte de larvas lanzadas desde territorio colombiano, pero que sin embargo nos dan muchas ideas de cómo llegaron hasta otros lugares y nos permiten empezar a identificar esa conectividad que nos une con el corredor mesoamericano igualmente. Entonces, en superficie se trabajó con unas larvas y en profundidad también, y también se identificaron los lugares de donde se hizo el lanzamiento para medir la trayectoria y la distancia en un mes en cada uno de los escenarios que les mostré anteriormente, y eso nos empezó a dar unos resultados que acá están en promedio pues por profundidad y por superficie, que una vez cruzado pues con toda ya el resto de las variables que tuvimos en cuenta, que les mostraba inicialmente, de biodiversidad, de gestión para la conservación y de los actores, nos da una imagen de este estilo, donde nos permite encontrar ya una idea muy clara de por dónde deberíamos, en función de esa gran apuesta del Caribe colombiano y por qué no de cómo integrarla a otras regiones en el Caribe centroamericano, de por dónde deberíamos trabajar y priorizar acciones en función de la conectividad. Acá digamos que hay asuntos por resaltar, pues la intensidad de la conectividad en la mayoría de los casos depende del estado de los ecosistemas que van formando como los nodos de conectividad. En esa imagen que Alejandra nos mostraba al principio, pues básicamente acá esos verdes oscuros son esas áreas de nodos donde la prioridad es muchísimo más alta y donde entran y salen todos esos flujos. Y digamos acá en este mapa, en términos de lo marino, que es donde nos acercamos con ustedes, pues si bien hay un rol muy importante de lo que es la reserva Seaflower, que es colombiana, pues está completamente conectada con Costa Rica, con Nicaragua, con Islas Caimán, con Jamaica, y se empiezan pues digamos como a dar todas esas ideas de trabajo conjunto que podrían surgir en función de buscar mejorar esta conectividad en el Caribe. Bueno, pero ¿cómo pasamos de toda esa escala regional a la conectividad, digamos, socioecosistémica ya a nivel de los predios y de las familias? Partimos entonces de este análisis que les acabo de mostrar de manera muy rápida de la conectividad regional, y vamos bajando de escalas, haciendo ya uso pues, de mejores sensores remotos, de mucho trabajo de campo, de todo el trabajo que hicimos con los socios del proyecto aliados a nivel local y regional, hasta que vamos llegando a la escala predial, ya en función, por ejemplo, de un mosaico específicamente, como es este caso de San Juan de Nepomuceno, en torno a un santuario de fauna y flora que se llama Los Colorados, que es esta imagen verde más grande, y todos estos predios son predios con las familias que hemos empezado a trabajar en la implementación de esos agroecosistemas diversos a partir de que planifican su predio pensando en esa referencia, en esta referencia regional que les contamos que existen y que ellos sienten, digamos, muy importante en ese inicio de su trabajo, porque sienten que están haciendo parte en su pequeño corredor de su pequeña finca de un ejercicio de conectividad a nivel mucho más grande y regional. Esta es, digamos, una imagen de cómo ya vamos aterrizando
todos esos ejercicios. Esto es ya a nivel de predio, con la familia directamente. Se hace todo el proceso de planificación, de caracterización y planificación de su finca en función de cómo aportar a esa conectividad pues, en el contexto local y regional. Y hay otros temas que venimos trabajando que nos interesan bastante, como la conectividad socioecosistémica también a nivel urbana y rural. Acá hay una imagen donde, esta es la ciudad de Montería, que es donde está la sede del proyecto, en el departamento de Córdoba, que está, digamos, en la cuenca del río Sinú, uno de los ríos principales en el Caribe, y donde con unas áreas protegidas de carácter urbano que el proyecto ha venido apoyando junto con la Corporación Autónoma Regional que le corresponde pues en jurisdicción de esta zona, se va conectando con un ecosistema muy importante para esa regulación hídrica en el río Sinú, que es la Ciénaga de Betancí, también nueva área protegida. Entonces aquí también vamos viendo cómo esos temas se van, así como Alejandra lo decía muy bien, desatanizando y desmitificando, porque la conectividad también es clave en los entornos urbanos, y hacer estos ejercicios de análisis también pues es bastante importante para esa construcción territorial que vamos haciendo. Entonces tenemos ahí conectividad hídrica a través del río Sinú, conectando zonas urbanas grandes como Montería y otras más pequeñas, en un entorno netamente ganadero, donde hay ganadería extensiva y también pequeños agricultores, vinculando todos estos modelos para que se pueda lograr pues ese tipo de conectividad. Nosotros ya en específico hemos trabajado como en aterrizar toda esa estrategia a través de los mosaicos de conservación y uso sostenible, que son un concepto basado ya en otros proyectos GEF que se habían implementado en otros lugares, y que digamos que lo concebimos como un espacio territorial donde se integran diferentes formas y usos del suelo y tipos de actores sociales en torno a un área protegida, pensando en que esa área protegida es un núcleo de esa área de conectividad. Entonces, si ustedes ven acá en la imagen, tenemos donde están como estas hojitas azules, estas son áreas protegidas, están los verdes, que son como los corredores que se han trazado y que vienen, digamos, de esa modelación que hicimos, y cómo fuimos priorizando dónde había que, digamos, fortalecer trabajos para mejorar esa conectividad, porque pues bien lo sabemos que no podríamos emprender un trabajo, digamos, de intervenir absolutamente todo el territorio, ¿cierto? No hay recursos ni tiempo que alcancen, pero estos mosaicos se ven como lo decía Alejandra en su presentación, como esos stepping stones, como esas migas de pan que se van poniendo en función de ir armando y fortaleciendo esa conectividad. Entonces, en el proyecto estamos trabajando en 7 mosaicos de conservación y uso sostenible, donde están vinculadas cerca de 2.000 familias, haciendo intervenciones todas en sus predios en este contexto pues, que les estoy contando. Entonces, para partir ya de cómo vamos aterrizando el discurso a lo local y lo predial, tenemos unos criterios de lo que significa esa conectividad. Es básicamente apuntando a la recuperación y conservación de servicios ecosistémicos, articular comunidades, instituciones y diferentes actores en el territorio. O sea, esa es la conectividad principal para nosotros. La conectividad ecológica es muy importante, pero si no hay esa conectividad entre las personas y entre las instituciones, va a ser muy complicado avanzar. La inclusión activa y real de las comunidades, el uso de recursos locales de recuperación de prácticas tradicionales sostenibles, es un criterio supremamente importante para generar esta conectividad. La definición de actividades con enfoque étnico, de género, intergeneracional, todas las edades en estos procesos, planificar la actividad productiva, la transformación y el comercio justo. Ya mencionaba anteriormente Alejandra todos esos temas de comercialización, de certificación, etcétera,
que también hacen parte de estos, deben hacer parte de estos ejercicios para su sostenibilidad. La reinversión en la conservación, incentivos y compensaciones. Nosotros venimos trabajando muy de cerca con el sector privado, tratando de no verlos como el enemigo, sino más bien de hacer con ellos parte de la solución a las situaciones cuando se construyen grandes obras, etcétera, cómo esas compensaciones llevarlas a que puedan ser invertidas en estos mismos esfuerzos de conectividad. Claramente y como principal preocupación de FAO, el mejoramiento de la seguridad alimentaria con alimentos sanos y la generación de ingresos además para las familias, el rescate de las buenas prácticas tradicionales y todo lo que tiene que ver con gestión del riesgo y adaptación al cambio climático. Esos son, digamos, nuestros criterios principales y ahí entonces ya entro un poco más en materia para contarles lo que venimos trabajando. Entonces, para nosotros en Conexión Biocaribe, un agroecosistema diverso que apunta a la conectividad es un arreglo agroforestal donde tenemos un cultivo principal. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de un cacao, uno de los cultivos que venimos trabajando incluso con indígenas y con algunas comunidades en el sur del departamento de Córdoba. Tenemos un cultivo principal, pero acompañado de frutales, de maderables, de hortalizas, de ornamentales, de aromáticas y condimentarias, de medicinales y de abejas. Y lo resaltamos así porque consideramos que un agroecosistema no está completo si no tiene, digamos, este factor de polinización y de conservación a la vez de las abejas, y que para nosotros pues venimos trabajando con Apis mellifera, pues con la africanizada que está más generalizada, pero recientemente hemos empezado a trabajar con varias familias, con los indígenas principalmente, con abejas meliponas sin aguijón, angelitas, que también dan muy buenos resultados, son, digamos, se les teme menos en las comunidades y digamos que estamos contribuyendo también a la conservación de este factor tan importante para la conservación de nuestros bosques. Bueno, entonces tenemos entre los objetivos, ya había mencionado, conservar los servicios ecosistémicos, mejorar la seguridad. Una cosa muy clave que trabajamos en toda esa planificación con las familias es que tengamos alimentos sanos e ingresos para las familias durante todo el año. Otro de los aspectos que digamos, han vivido mucho las familias que se han puesto en estos modelos que han triunfado en muchos casos de tener el cultivo de tomate o el cultivo de la piña o el de la yuca, es que se acaba la yuca y se queda la gente sin con qué comer. Entonces nosotros estamos tratando de trabajar con ellos, que tengan planificación y que toda esa combinación que les hablé al principio de frutales, de ornamentales, de aromáticas, de hortalizas, les permita que no les falte la comida en ningún momento del año. Y ahorita, en estos días, digamos que con las personas con las que venimos trabajando, sí que han reconocido el valor de haber estado preparados con este tipo de modelos. Generar condiciones pues, de adaptación y cambio climático, reducir y responder de mejor manera a los riesgos pues, por enfermedades como la pandemia que estamos viviendo ahora, y algo que también es muy importante para nosotros en Colombia, que es recuperar y fortalecer el tejido social y la paz. Bueno, entonces, un poco como para ir precisando en esos agroecosistemas, hemos diseñado como unos modelos específicos, identificando esas especies que son claves para la biodiversidad. Entonces, en cada lugar, si hablamos de ese ejemplo que les mostré en mapas del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, allí hay unas especies emblemáticas como son el mono tití, y algunos otros mamíferos bastante representativos de la región. Entonces partimos de analizar cuáles son esas especies de árboles, por ejemplo, que les sirven de mejor manera para su alimento y para su hábitat, y empezamos a combinarlos pues como con todos estos cultivos para que las familias coman. Siempre digo para que coman los animales y coman las familias en estos corredores. Entonces, el tema de huertos mixtos, pues para nosotros es clave y es la mejor manera, además de vincular
a las mujeres, a las chicas, a los niños en toda la producción de semillas y en la siembra y en la cosecha y, ¿por qué no?, pues en todo el proceso, no sin decir que los hombres también pues trabajan bastante en este tema de huertos mixtos. Los silvopastoriles, que son súper importantes en el Caribe, donde la principal matriz es de ganadería extensiva. Estamos trabajando también como en ese concepto integral de lo que significa silvopastoriles, con las diferentes herramientas de manejo del paisaje. Súper clave para nosotros el tema de cercas vivas, de árboles dispersos en los potreros, de recuperar inclusive esas especies de ganado criollas que se han estado perdiendo y que están muchísimo mejor adaptadas y generan menos impacto a los suelos en el Caribe. Y también trabajando mucho en procesos, digamos, de adaptación a cambio climático mediante el trabajo con ensilajes para estar preparados con alimento para los animales en época de sequía, y que eso nos permita pues no afectar y no presionar tanto los pastos y el ecosistema en las épocas pues que son más difíciles, que en el Caribe colombiano, ustedes saben, también hay unas épocas de sequía bastante fuertes. Trabajamos también el tema de los sistemas agroforestales. Estas son algunas imágenes en la zona que conocemos como el Urabá. Esto es en Antioquia, como en toda la esquinita que nos une con Panamá. Estamos trabajando con ellos cacao, principalmente cacao con origen étnico, que además pues todos nuestros agroecosistemas son completamente agroecológicos, sin ningún uso de agroquímicos. Entonces ellos ya están en este momento en un proceso de formación para la transformación y comercialización de ese cacao, con factores diferenciales muy interesantes en términos económicos, como lo son el ser orgánico y además el tener el origen étnico. Ahí ya hay algunas imágenes de como de la infraestructura que se está preparando para toda la comercialización del producto. Tenemos también un elemento que es muy importante para la conectividad, y es la conectividad a través de las fuentes hídricas, a través y para conservar las fuentes hídricas. Entonces tenemos bosques riparios y manglares. Esta imagen de acá abajo, por ejemplo, es del río Sinú, donde venimos en estas franjas con criterios de zonas de riesgo por inundación, por erosión, etcétera. Se priorizaron franjas donde hemos venido trabajando recuperación de esas franjas. Esta puede ser una imagen, digamos, ya en tierra de este espacio, donde ya se van viendo los árboles para ir complementando esa franja ribereña tan importante pues, para prevenir riesgos, así como para mantener la regulación hídrica en el río. Todo, digamos, trabajado a partir de mano de obra comunitaria, de la recuperación de especies nativas, criollas, adaptadas completamente a los ecosistemas, con viveros comunitarios. Y por acá hay una imagen de un proceso de restauración que venimos adelantando de manglar, y que como Lindsay me había hecho por allá señitas que le metiera un poquito más de cosas marinas, entonces le hicimos un zoom a esta parte de la restauración de ecosistemas de manglar, porque es bastante interesante lo que venimos haciendo. Básicamente hay un criterio súper clave que nos ha funcionado muy bien, y es pensar, cuando hablamos de restauración de ecosistemas de manglar, no podemos hablar de recuperación del manglar si no pensamos en la recuperación riparia de esos ríos que están alimentando esos manglares y que permiten esa condición pues salobre que requiere el mangle. Hacemos un proceso de recolección de semillas a nivel local, y las siembras directas principalmente, es decir, la semilla o el propágulo directamente se lleva al suelo, lo cual nos ha permitido tener un nivel muy alto de crecimiento de las especies, combinar especies de manglar, solo de las locales, pero con criterios de gestión de riesgo en función de su ubicación, de cuáles son las más resistentes a la sal, a las crecidas, etcétera, con el liderazgo de la comunidad, de todo el conocimiento que ellos tienen de esa zona,
y con algo muy importante en este lugar específicamente que queda en el municipio de San Onofre, en Sucre, vinculando ganaderos de las zonas altas. O sea, en esta imagen, por acá está el mar, entonces todos estos ganaderos pues nos hemos acercado y hemos empezado a hacer un ejercicio de sensibilización con ellos para poder hacer esta restauración de los ríos de agua dulce que llegan al mar, sin la cual pues no es tan eficiente el proceso, y tenemos en Colombia muchas historias y ejemplos de proyectos de restauración de manglar que no han funcionado muy bien. Por último, la coordinación con las autoridades ambientales, ¿cierto? Como esa cabeza de autoridad y de ordenamiento del territorio, y que también pues se requiere en muchos casos cuando se abordan este tipo de ejercicios. Entonces, de esa manera abordamos ese tema de restauración de manglar que venimos haciendo, como les comento, ahí en la zona de Sucre, que es el Golfo de Morrosquillo, y también en el Darién, que es ya la conexión con Panamá. Los temas de eco y agroturismo también los consideramos como un agroecosistema diverso que también ayuda mucho a la conectividad. Tenemos una iniciativa muy bonita con un consejo comunitario negro en el departamento del Chocó, Cocó-Manguía, donde hay un complejo de ciénagas en torno al río Atrato, ciénagas hermosas e inmensas, que tienen un potencial muy interesante y que, generando un turismo responsable en ellas, podrían ser de gran utilidad para reducir la presión sobre los ecosistemas. Muchos de ellos son pues pescadores netamente por tradición, que ya están cambiando a pensar en otras alternativas económicas. Allí hay especies, por ejemplo, como manatí, como otras especies de alto valor que ya se están volviendo a ver porque encuentran en otras posibilidades económicas la manera de reducir esa presión sobre los ecosistemas naturales. Y digamos que el tema animal, que también es muy importante acá. Nosotros hemos profundizado un poco en el tema de piscicultura y acuicultura. Hay una imagen muy bonita acá, que es un sistema que emula unas prácticas de la comunidad zenú, unos indígenas que habitaron las zonas de sabana del Caribe colombiano, y que, como están en este entorno cenagoso, muy cenagoso, esta es la zona del río Sinú, donde el río ya se abre buscando el mar, entonces es todo un complejo entre cenagoso, pantanoso y humedales, y los zenúes utilizaban muy bien sistemas para manejar las zonas de subida y bajada del agua. Entonces, en las épocas del año donde hay mayor subida del agua, tienen un tipo de manejo con unas compuertas, y también son agricultores. Y venimos apoyando este tipo de sistemas, y también con las pisciculturas en confinamiento, que también tienen realimentación en algunos casos con la ciénaga, la producción de alimentos alternativos para tratar de eliminar por completo temas de concentrados que pues hacen que el pescado no sea tan sano, y además que reduzcan la contaminación en el agua y en los suelos. Por último, pues un poco del tema de las abejas que venimos trabajando con mucha intensidad. Tenemos, por ejemplo, casos de apicultura en torno a sistemas de manglar, con unos resultados muy interesantes por la calidad, el color, el sabor, el aroma de la miel, en unos ecosistemas que uno creería que la apicultura pues no es posible, pero ha funcionado bastante bien. Por ejemplo, este señor que está acá, que se llama Don Rogelio, es un antiguo pescador de la ciénaga, ahora dedicado a vender su miel, que se vende muchísimo más cara que digamos que una miel normal, por las características que ya les menciono. Y también recuperando esos conocimientos tradicionales. Estas imágenes son de otros tipos de abejas y de otros tipos de colmenas. Acá, por ejemplo, lo ven, esto es como en un envase, en una botella, simplemente la han puesto ahí para atraer las abejas y para garantizar, pues, no en este caso la miel, pero sí el tema de la polinización y los distintos, digamos, formas de apicultura
que se pueden dar para garantizar ese servicio. Y digamos que cerrando, temas que son muy importantes que les he mencionado, pero que quisiera resaltar, lo primero es la recuperación y conservación de semillas y de material genético local, porque también se puede hacer con semillas certificadas y con comprar material vegetal y árboles en viveros, en grandes viveros certificados, pero eso no tiene, digamos, la apropiación que pueden tener las comunidades cuando ellos mismos han recuperado sus semillas, cuando ellos mismos se han encargado de su propagación, de tener sus viveros, de cuidarlo, y como lo dice muy bien un compañero, no es lo mismo un árbol que se compra en un vivero al que yo he sembrado y cuidado cuando voy y lo siembro, no lo voy a mirar con los mismos ojos. Entonces, estos elementos son supremamente importantes para nosotros y son un poco como la base también de toda esa conectividad comunitaria y entre las familias. Y algo que, bueno, Alejandra también mencionó, las escuelas de campo para la conectividad, que es una metodología que FAO propone a través del mundo. Nosotros lo que hicimos en este caso fue, publicamos una nueva guía de escuela de campo, no para un sistema específico, sino para la conectividad, combinando todos estos tipos de agroecosistemas. Y digamos que lo que ha sido muy bonito de esta experiencia también es cómo estos espacios de las escuelas de campo han servido principalmente para esa conectividad entre las personas, pues de la que tanto hablamos. O sea, esta imagen, por ejemplo, que es en San Juan Nepomuceno, región de los Montes de María, tal vez la hayan oído mencionar por eventos de masacres y situaciones pues de la guerra muy difíciles. Son gente que nos contaban en estas primeras escuelas de campo del proyecto que no se encontraban hacía 10 años con su vecino y que a través de las escuelas de campo se volvieron a encontrar y se volvieron digamos, a empezar a compartir y a recuperar la confianza entre ellos, que muchas veces se pierde en esos entornos pues de conflicto. Entonces esas escuelas de campo que también son un escenario muy importante para la conectividad, nos sirven para tener en este momento una gran cantidad de gente en el Caribe con su certificado de haber sido participante de una escuela de campo y de estar, digamos, cualificado para todos estos temas en los distintos agroecosistemas, el tema de semillas, el tema de reproducción, el tema de restauración de bosques, de silvopastoriles, etc. Muy importante, también se mencionaba ahorita de cómo demostrar si esto funciona o no funciona y cómo un poco venderlo. Entonces también hemos estado haciendo algunos esfuerzos por hacer mediciones en los impactos de la estrategia. Acá, por ejemplo, hay unos datos sobre cambios en la conectividad a través de indicadores de reducción en la fragmentación, corriendo los modelos con mapas, con cartografía histórica y corriéndolo luego de, digamos, de la implementación del proyecto. Y en el mosaico de San Juan Nepomuceno, que ya lo he mencionado varias veces, que mide 27.700 hectáreas, en el 2010 había un porcentaje fragmentado del mosaico del 21%, en el 2018 del 13%, y la aspiración es que podamos en el 2030, que es el horizonte de implementación de la estrategia, llegar a un 9% de porcentaje altamente fragmentado, es decir, estamos aumentando realmente la conectividad. Y hay impactos también socioeconómicos y ambientales. En cada uno de los agroecosistemas venimos midiendo, por ejemplo, el aumento en la diversidad de los productos y la mejora que eso implica en la alimentación familiar, los aumentos en cobertura, hablando, por ejemplo, en los sistemas agroforestales tenemos 27% de aumento en la cobertura vegetal, 20% de aumento en la humedad del suelo, 50% de aumento en la materia orgánica y reducción en la compactación del 15%. Esto lo hemos hecho tomando parcelas de referencia donde se implementan prácticas, un sistema agroforestal donde no, digamos, no se tienen las consideraciones de los agroecosistemas nuestros y en las parcelas donde nosotros lo implementamos, y eso nos ha permitido tener estos datos de resultados. Además, con lo que les he mencionado
la vinculación activa de las comunidades, de la recuperación del material local. En cada uno de los agroecosistemas también estamos reduciendo costos de implementación por una cosa tan sencilla, por ejemplo, que cuando trabajamos con grandes viveros nos implica costos de transporte muy altos para ir desde el vivero a los sitios donde se van a hacer las siembras. Acá lo que hicimos fue pequeños viveros muy cercanos a los lugares de siembra, reduciendo y omitiendo casi completamente ese tipo de costos dentro del proyecto. Entonces, en cada uno de ellos venimos haciendo ese ejercicio y también estamos haciendo algunos análisis en función de la captura de carbono, también un poco pensando en si se pueden proyectar algunos temas económicos desde estos agroecosistemas, haciendo los cálculos que incluyen los arreglos con las distintas especies, por ejemplo, en un sistema agroforestal donde hay plátano, cacao, aguacate y abarco y se tienen a partir de otro proyecto que FAO implementa de ONU Red con otras de las agencias de Naciones Unidas, tenemos unas proyecciones y nos permiten ver cómo en el tiempo hay un aumento en la captura de carbono bastante representativa comparada con como si fueran, digamos, en comparación con sistemas tradicionales. Y por último, quiero dejarles un pequeño video que resume de alguna manera todo lo que les he contado y que esperamos que les guste. Bueno, me contaron por ahí que el audio no se estaba escuchando, tal vez era una música caribeña
muy para la ocasión. En todo caso, les queda en la presentación y también se los compartimos en el link, está en Facebook, perdón, en YouTube. Y bueno, nada, darles las gracias por la invitación nuevamente, por la atención y atenta para lo que consideren. Muchas gracias, Lindsay.